puntos clave o perlas de las lesiones óseas en pediatría y también del síndrome compartimental. Holy mother. Listo. Puntos clave o perlas de las lesiones óseas en pediatría y del síndrome compartimental. Bueno, estos van a ser los temas que tocaremos en este video y empezaremos por el codo de niñera, la cual va a ser, bueno, tenemos que es una subluxación de la cabeza del radio. En cuanto a la clínica, vamos a tener que va a estar asociado sobre todo a personas de 3 a 5 años. ¿Por qué es esto? Porque son las personas que van a ir agarrándole la mano a un adulto, levantando el brazo hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando se produce de repente un jalón que este adulto le dé al niño con el del brazo hacia arriba, o a lo mejor que lo levante y lo cargue, como que lo esté girando, sosteniéndolo de los brazos, es cuando se va a producir esta lesión. Entonces, por eso va a estar asociado a esta edad. Y en la misma clínica, el niño va a llegar con el antebrazo en pronación y con mucho dolor. Y el tratamiento es llevar a cabo el movimiento, por así decirlo, contrario a cómo se produjo la lesión. Entonces vamos a hacer supinación más extensión más flexión posterior. Entonces vamos a hacer primero la supinación, supinamos el antebrazo del niño, lo extendemos y luego lo flexionamos. Entonces esa va a ser el tratamiento y no se necesita inmovilizar ni nada. Ahora vamos a la patología de Osgood-Schlatter, la cual va a ser una apofisitis de tracción de rodilla. Entonces eso va a ser, ¿no? Una apofisitis de tracción de rodilla y en la clínica va a ser asociado a niños de 12 a 13 años que hagan mucho deporte. Entonces es una asociación que hacer importante. Si a esta patología le sumamos alguna lesión en la rótula, vamos a encontrarnos ante un síndrome que se llama síndrome de Sinding-Larsen-Johnson. Entonces, eso va a ser Sinding-Larsen-Johnson. ¿Qué va a pasar en esta patología de Osgood-Schlatter? Entonces, lo que va a pasar aquí es que por esta misma atracción excesiva que produce por el deporte la rodilla, los músculos de la rodilla, sobre todo los músculos extensores de la rodilla, va a provocar que se fisure esta misma, ¿no? Se va a fisurar la rótula y va a ocasionar este dolor en la rodilla, ¿no? Entonces, recordemos, un niño hace mucho deporte, los músculos extensores de la rodilla traccionan de más la rótula y provocan una fisura. Y esta fisura va a provocar, en cuanto a la misma clínica, tumefacción. Entonces, esa va a ser nuestra patología de Osgood-Schlatter. Entonces, nada más recordar eso. Y ahora vamos a las fracturas epifisiarias, las cuales van a ser fracturas que crucen a través de la fisis. Entonces, recordemos, tenemos aquí el hueso y aquí en esta zona está nuestra fisis, ¿no? Que es donde se va a producir el crecimiento. Listo, entonces tenemos aquí nuestra fisis y esa sería más o menos la forma, ¿no? De una fisis. Entonces, estas fracturas van a cruzar a través de ella. Entonces, muy importante recordar eso porque, bueno, pueden causar epifisiodesis que va a causar detención en el crecimiento. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el crecimiento porque recordemos que ahí está el cartílago de crecimiento. Y para clasificarlas vamos a tener la clasificación de Salter-Harris. Entonces, para la clasificación de Salter-Harris nos va a dividir del 1 al 5. En el 1, la fractura va a estar aquí, en la fisis. Esa es la característica del 1. Entonces, fisis. En la 2, vamos a tener que se produce en la fisis y en la metáfisis. Entonces, la fractura va a irse. Déjenme borrar esta parte de aquí. La fractura va a ir en la fisis y también se va a ir a la metáfisis. Entonces, esa va a ser la clasificación de Salter-Harris 2. Para nuestra Salter-Harris 3 va a ir de la fisis pero a la epífisis. Entonces, va a irse hacia este lado. Y en la Salter-Harris 4 va a ir en los tres. Entonces, fisis, epífisis y metáfisis juntos. Y para la Salter-Harris 4 solo tenemos que va a estar compactado o impactada esta zona, ¿no? Entonces, en lugar de ser como una fractura como tal, donde vamos a ver una fisura, va a estar impactada. Entonces, toda esta zona
vamos a tener como que se comprime hacia adentro, ¿no? Entonces, si normalmente está así, aquí lo vamos a comprimir hacia adentro para que sea una Salter-Harris 5. Y esa sería nuestra clasificación de Salter-Harris. Vamos a pasar ahora a ver lo que es el síndrome compartimental. Va a ser un aumento de presión en el compartimento osteofacial, no nada de cara, sino de la fascia osteofacial, y va a ocluir la circulación muscular. Entonces, eso va a ser nuestro síndrome compartimental. Va a ocasionar, muy importante por lo que se considera una urgencia, necrosis muscular y necrosis nerviosa. Entonces, esa va a ser la complicación y por lo que este síndrome compartimental se va a tratar como una urgencia. En cuanto a la etiología, tenemos que va a ser debido a edema, a fracturas, a quemaduras o también a infusión de líquidos intravenosos, esto famoso encharcamiento, o también a yesos muy apretados posterior a alguna fractura, ¿no? En cuanto a la localización más frecuente, tenemos que en primer lugar va a ser el antebrazo. Entonces recordar esa localización más importante. En la clínica vamos a tener un dolor muy intenso, desproporcionado, sobre todo cuando estiramos la extremidad. Entonces, estiramiento va a ser lo que cause dolor. Y además puede haber disminución de pulsos. En el tratamiento vamos a encontrar que primero, como medidas iniciales, tenemos que retirar los vendajes que tenga y vamos a elevar la extremidad. Entonces, eso como tratamiento inicial. Ya en un segundo plano vamos a hacer fasciotomía. Quirúrgico, obviamente. Y eso sería todo en cuanto al síndrome compartimental y en cuanto a estos dos temas. De este lado queda el apunte. Y sería todo. Muchas gracias.